¿Y quién es el que vive? Sonrían, que Cristo le ama. Lucas capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Jesús. Y leo para ustedes la palabra de la siguiente manera. Dice, 10 leprosos son ¿qué? Son limpiados. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, paganos, amados amigos, iglesia, jóvenes que están en este lugar. El libro de Lucas nos habla acerca de un relato histórico quizás bastante conocido por algunos, quizás para otros no. Pero hoy el Señor nos permite abrir este campamento con este versículo, con este capítulo del Evangelio de Lucas. Y habla acerca de 10 hombres, los cuales tenían una enfermedad que no era cualquiera. ¿Sí o no? Estaban leprosos. Amén. Pero nótese que la palabra de Dios dice, en el versículo 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén. Jesús caminaba bajo el propósito del Padre en la tierra a los principales sacerdotes, a los principales doctos de la ley, a los principales hombres que quizás eran guiados y conocidos como religiosos, o quizás conocidos como los que enseñaban y encaminaban al pueblo, a Israel, a Jerusalén, a buscar y a conocer el propósito y los designios de Dios sobre la tierra. Mas ellos aún quizás en un tiempo no esperaban que este hombre, el cual algunos seguían y caminaban, era Jesús. Algunos le caminaban o le seguían por una duda, por una incógnita de saber si era Jesús o no era Jesús, si era el enviado o no era el enviado. Lo importante era que Jesús tenía un propósito, y ese propósito Él lo caminaba en las aldeas, lo encaminaba en la ciudad, lo encaminaba en Jerusalén, porque Él tenía no un propósito de hombre, Él tenía no un mandato humano, mas siendo Él 100% Dios, mas siendo Él 100% hombre, Él tenía un propósito que venía del cielo y tenía que cumplirlo. Gloria a Jesús, no por mandato humano, no por mandato del hombre, sino por un mandato celestial. Por eso que cuando Jesús caminaba, aún los mismos religiosos, cuando no creían que Él era Jesús, aún seguían sus pisadas, aún seguían su camino para poder ver lo que Dios tenía del cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban el nombre de Dios? A su nombre. A su nombre. Y quizás en Jerusalén, cuando una enfermedad como esta llegaba, o tú tomas de esa agua, vas a volver a tener sed. Y quizás ella dijo, como que, no entiendo. Entonces el Señor le dijo, cuando tú bebas de mi agua, entonces todo cambiará y de tu interior correrán ríos de agua viva y no vas a volver a tener sed jamás. Pocas palabras le dijo Jesús: mientras tú sigas bebiendo bajo tu voluntad, mientras tú sigas bebiendo bajo tu placer, mientras tú sigas bebiendo bajo lo que la sociedad o el mundo te pueda ofrecer, vas a volver a tener esa misma necesidad y llegarás otra vez a ese mismo lugar. Pero cuando dejes de asistir a ese lugar, cuando dejes de beber aquella agua y comiences a beber mi agua, entonces entenderás
que tu necesidad ha sido saciada. Entonces levantan sus manos y alaban el nombre de Dios. Amén. Y los leprosos, dice la palabra de Dios, que llamaron a Jesús: ten misericordia. Jesús, ten misericordia. Ellos reconocieron que necesitaban a Dios. Amén. Ellos necesitaban, que sin Dios no podían ser nada. A su nombre. A su nombre. Gloria. Cuando nosotros reconocemos que Dios es el todo en nuestras vidas, entonces nosotros podemos cambiar. Cuando nosotros reconocemos que si no todo está basado en nuestras fuerzas, entonces podemos entender que Dios puede hacer las cosas diferentes. A su nombre. Gloria. Y dice la palabra de Dios que ellos entonces se decidieron y salieron de aquel lugar. Dice que iban de camino hacia dónde. ¿A dónde los mandó Jesús? ¿A presentarse a dónde? A los sacerdotes. Ellos caminaron. Ellos obedecieron. A su nombre. ¿Sabe qué quiere Dios? Que nosotros le reconozcamos. Pero también sabe qué quiere Dios. Que nosotros le obedezcamos. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria. Porque de pronto escuchar y hablar y creerle a Dios, o escuchar que se nos predique la palabra de Dios, o quizás escuchar en una emisora, en un radio, o quizás escuchar que mi familia es cristiana, o que mi papá es cristiano, o que mi mamá es cristiana, y que ellos buscan de Dios y solamente hasta allí. No. Que tú reconozcas que Dios es el Dios sentado a la diestra del Dios Padre. Eso nos da a entender de que Él vive. Amén. Pero también la palabra nos enseña de que si Él vive, nosotros también vivimos. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor está en nuestros corazones. Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte. Seguimos en este campamento, sanos, libres. ¿En qué? Hay que enseñarles el lema del campamento. O es que el frío no nos deja hablar. ¿Cómo es el lema del campamento? A ver. Para servirnos, me corrigieron esta mañana, hermano. Amén. Amén. Sanos y libres en su presencia. Y en la noche, en la primera noche, no simplemente llega por llegar o presentarse por llegar a esa vida y presentarse, no, Señor. Cuando Jesús llega a tu corazón es porque quiere también libertar tu vida y hacer un cambio y marcarte como Él solamente lo sabe hacer. Parafraseándole esta cita bíblica, dice que Jesús se acerca a aquel joven cautivo. Inmediatamente en lo que lo tenía él cautivo comenzó a manifestarse, a hablarle y comenzó a decirle: ¿por qué vienes a atormentarnos, Jesús, antes de tiempo? Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Ellos respondieron: Legión, porque somos muchos. ¿Aló? A su nombre. A su nombre. Y quizás hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque allá van los locos. Yo no voy a la iglesia porque allá va la gente sin oficio. Yo no voy a la iglesia porque allá se va a perder el tiempo. Yo no voy a la iglesia porque lo uno o lo otro. Pero ¿sabe por qué no vienen a la iglesia? Porque el día que ellos vengan entenderán que hay algo por el cual ellos tienen que ser libres. Y Jesús lo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad
Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces a Cristo, entonces tú vas a comenzar a ser libre. Entonces hay cadenas que comienzan a romperse. Entonces hay ataduras que comienzan a desatarse. Y la palabra de Dios, hermano, enseña que Jesús comenzó a dar una orden. Jesús comenzó a hablar a aquellas vidas, aquella vida que se encontraba en aquel lugar, y le reprendía, les autorizaba a aquellos demonios, y comenzaron a salir del cuerpo, hermano, comenzaron a huir, le pidieron permiso a Jesús para irse hacia unos cerdos, y dice la palabra que los cerdos se fueron hacia un despeñadero, todos se ahogaron, hermano, comenzaron aquella vida a ser diferente. 8 del versículo 26 al 39, la Biblia nos habla en los evangelios de un hombre que se encontraba atado. La Biblia nos habla de un hombre que se encontraba apartado. La Biblia nos habla de un hombre que se encontraba solo, apartado de su familia, apartado quizás también de la sociedad, o quizás apartado de sus amistades que en algún tiempo podían andar y él querer compartir, como quizás usted hoy por hoy comparte y ama. Pero la Biblia nos habla que este hombre tenía una condición en el cual no era algo normal para la sociedad, quizás para su familia, o quizás para toda la humanidad, aún en estos mismos tiempos. Porque este hombre estaba en una condición que estaba siendo poseído por demonios que lo tenían apartado, que quizás lo tenían encadenado, que quizás lo tenían durmiendo en lugares que quizás usted y yo no deseaba dormir. Y quizás, hermano, la gente le temía por su forma de comportarse, porque era un hombre que estaba siendo ministrado por muchos espíritus inmundos. El cual cuenta la historia bíblica que Jesús atravesó un lugar, bendita sea la gloria de Dios, para acercarse a la vida de este hombre. Pero cuando Jesús se acerca a este hombre, dice que inmediatamente comenzó a manifestarse algo que tenía atada la vida de este hombre, a tal punto que lo tenía desnudo, amarrado, cautivo y sin su sano juicio. Gloria al Señor. Había recibido del Señor. Amén. Y también compartíamos que al momento de que se acercó a Jesús a darle gracias y a implorarle agradecimiento porque había sido sano, dice que inmediatamente surgió algo más. Dice la palabra que inmediatamente Jesús le dijo, sabes, quizás eran 10, pero solamente regresaste tú, 9 no se regresaron, 9 siguieron su camino, no agradecieron a lo que ellos recibieron, pero veo que tienes fe. Y esa fe fue la que produjo una sanidad en tu vida. Jesús hablaba con aquel muchacho, con aquel hombre que había recibido el milagro. Jesús hablaba y le decía, es tu fe la que te trajo a este lugar y has recibido la sanidad. Pero ahora te voy a dar una bendición más. Ahora esa misma fe te va a traer a una salvación. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el creer en Dios, el aceptar la palabra de Dios, el caminar con Dios, me va a traer sanidad. Amén, ¿verdad que sí? Amén, gloria
Pero al creer en Dios, en el creer en su palabra, en el creer que Dios está conmigo, también va a producir algo. Comenzó a sentirse totalmente libre. Entonces lo que quizás él hacía y realizaba por la posesión de demonios, él comenzaba, yo me imagino que este hombre comenzaba a mirarse las manos. Este hombre quizás cuando comenzó a recibir la liberación, quizás se miraba su cuerpo y quizás dijo, estoy desnudo. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Y por qué yo estoy desnudo? ¿Por qué yo me encuentro en esta condición así? ¿Por qué yo estoy arrastrado? Quizás porque no me encuentro con el cabello que no me he peinado, quizás porque tengo las uñas así tan largas, qué sé yo que imaginaba este hombre. Pero lo que sí podemos entender es que un día era esclavo por el diablo. Lo que sí podemos entender es que un día estaba siendo poseído por demonios que querían tenerlo cautivo y llevarlo a una muerte. Pero también podemos entender que así como el enemigo lo tenía cautivo y llevarlo a la muerte, Jesús llegó a su vida para romper las maldiciones. Jesús llegó a su vida para hacerle libre y darle una criatura nueva en Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre. Porque Jesús cuando llega para sanarnos, pero también para libertarnos. A su nombre. Cuando dicen gloria a Dios. Pero sabe, iglesia, sabe, hermano, que usted que está en este lugar, hay algo importante que debe mantener y que debe cuidar la iglesia. Por eso le recordaba, me llamaba la atención, pues la última parte del lema de este campamento dice: sanos y libres en su presencia. Y ahí es donde vamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo importante en nuestras vidas, hermano, es ser sano, ¿verdad que sí? Es ser libre, ¿verdad que sí? Pero si nosotros no cuidamos la sanidad y no cuidamos la liberación, de nada sirve. Amén, a su nombre. Y nos hace libre. Aló. Por eso yo creo en esta noche que usted no está en cualquier lugar. Yo creo en esta noche que usted está en el lugar indicado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque está en el lugar donde Dios está. Amén. Y donde está Dios hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Donde está el Señor hay sanidad. Bueno, lo repito, parece que no me escucharon. Donde Dios está hay sanidad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Donde Dios está también hay algo más que la sanidad. Hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos sana, pero también nos liberta. Y para entrar en este mensaje, quiero abrir la Biblia y compartir con ustedes. No sé si la brisa me deje, o más bien voy a tomar aquí